días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Vamos a la segundo de los temas del capítulo último 2.5, el Padre Caffarel, la misión, que tiene por tema la acción del Espíritu Santo. Recordarán que en la anterior reunión estuvimos hablando sobre la misión y la oración. Entonces nos parecía oportuno, antes del último, que es como un recorrido por todos los tiempos en los que el Padre Caffarel ha expresado en documentos o en conferencias pues su preocupación por la misión, y que será un poco el final de nuestra presencia en este diplomado, pues nos parecía que valía la pena un capítulo, un tema, una conferencia específica sobre la acción del Espíritu Santo en la preocupación y en la acción de los equipos en la misión. Entonces, pues vamos a este punto 252. Sí, ¿cómo no íbamos a coger el Espíritu Santo si toda misión pues es inspiración del Espíritu, la fortalece y la sustenta el Espíritu Santo, la anima? Claro, pues es un tema que no podía faltar. Aparte de que era un tema muy importante para el Padre Caffarel. Habíamos cogido, lo primero de todo, un documento que no sé cómo lo tenemos nosotros, nos llegó, pero no hay mucha gente que lo tenga, porque no es una conferencia del Padre Caffarel. Bueno, es una conferencia, pero que la cogieron en audio, la grabaron, los responsables, transcrita, más o menos, porque a mitad conferencia yo creo que el Padre Caffarel se debió dar cuenta que le estaban grabando. Como no le gustaba mucho, pues hay un momento en que parece que desplazó el audio y está un poco ya más... Pero es muy importante y muy interesante porque es su despedida, cuando ya se iba a ir de los equipos a la oración, y es su despedida a los responsables de sector franceses en marzo de 1973. Y hace, como claro, solo eran los responsables de sector franceses, que él empieza la conferencia diciendo que le parecía que eran los responsables de sector la responsabilidad más importante en el movimiento, puesto la más cercana. Entonces se sintió a gusto y hizo una especie de examen de conciencia, que es impresionante que un fundador pues haga esta especie de revisión de lo que ha sido el don del Espíritu que ha recibido y cómo ha podido transmitirlo al movimiento. Entonces yo voy a coger algunos trozos, no está traducido, intentaré que no, traducirlo bien así mientras vamos leyéndolo. Empieza diciendo que hubo una cosa clara desde el principio, la búsqueda de lo que era el amor. ¿Qué es el amor? Dice, no hay dos amores. Si se conoce el amor conyugal, se conocerá mejor el amor a Dios. Si se conoce mejor el amor a Dios, se conocerá mejor el amor conyugal. Y esto fue la búsqueda apasionante del inicio de los equipos. ¿Qué es el amor? En aquel momento yo hubiera querido escribir un tratado filosófico sobre el amor. Me parecía verdaderamente la llave del universo. Dice, Claudel era el que lo había dicho en algún sitio. He comprendido que allí está la clave del universo, la clave de lo humano y de lo divino, la clave de todo, que es el amor. Y él dice, y pienso después de 35 años que esta meditación sobre el amor no debe ser interrumpida porque es la única realidad de la que estamos seguros. Dios es amor, el hombre es amor y no se comprende nada si uno se sitúa fuera del amor. También nos lo dijo a nosotros, ¿verdad? Pero luego continúa y dice que eso fue el principio apasionante, apasionado, todo lo que descubrir la espiritualidad conyugal y familiar, una espiritualidad, pero que y poco después fue el descubrimiento en la Iglesia de una misión. Dice, humildemente, pero con el sentimiento de que lo que sentíamos, lo que se vivía en los equipos, lo que se descubría, lo que se rezaba, podía ser útil a otros.
Dice, hubo un momento muy importante, que no sé si supimos sacar toda la riqueza de ese momento. Si lo hubiéramos sabido, probablemente nuestros equipos hubieran ido más lejos, hubiéramos sabido explotar esta riqueza. Es cuando nosotros estudiamos y después hicimos conocer toda la espiritualidad que se ha llamado después la pequeña iglesia. Esos grupos de matrimonios, el misterio de esa iglesia, la realidad espiritual de esos grupos de hogares en el medio de los cuales Cristo está presente, que debe, a ejemplo de la primera comunidad apostólica, estar a la vez completamente abierta al Espíritu de Cristo y al mismo tiempo habitada por una fuerza explosiva. Que quizá no supimos sacar todas las consecuencias. Bien. Entonces dice, creo que no supimos porque hay que hacer una constatación humildemente. En la Iglesia el movimiento de los equipos de Nuestra Señora quizá no ha sido un gran factor de renovación. Ha tenido una gran influencia, ha tenido una gran riqueza para la Iglesia y sobre todo ha alertado a la Iglesia, ha alertado a los sacerdotes, ha alertado al Papa, que nos hizo en 1970 el discurso frente al ateísmo, ¿no? Él hizo el discurso del ateísmo. Frente al ateísmo. No, el Papa hizo el discurso de Pablo VI a los equipos. Los equipos, sí. Que hemos quizá meditado poco en los equipos. Pero un factor de renovación no sé si lo podríamos decir. Hay mucha generosidad, hay cientos y miles de hogares que no existirían hoy si no hubieran estado en los equipos y que han descubierto y han profundizado la vida cristiana. Pero no estoy seguro de que haya habido más. Me coloco frente al Señor, hago mi examen de conciencia. Yo he estado no demasiado seducido, demasiado conquistado, un poquito demasiado, por el descubrimiento de los inicios, por mi... porque me quedé maravillado ante el amor humano. Sí. Yo quizá creí desde el principio que quizá ese amor humano que me había dejado tan maravillado era del mismo orden del que surgiría entre el alma y Cristo. Y no es fácil integrar el amor conyugal en el amor a Cristo. No es fácil responder sin reserva a las exigencias de los dos amores, el amor del otro y el de los hijos. Porque el amor de Cristo es un amor absoluto. Entonces dice, está muy bien acoger a Cristo en el hogar, pero no se encuentra a Cristo si uno no se lanza detrás de él. Cristo no llega a las casas para instalarse con la pareja o con la familia. Viene para llevarlos junto con él en su gran aventura. Esa es la duda frase preciosa. Que a él dice, a menudo me ha llamado la atención, sobre todo en las semanas de oración de Trosir, ver que los matrimonios, que para muchos matrimonios esos 6 días de oración silenciosa a la búsqueda de Dios aportaban mucho más que 15 años de vida de equipo, aportaban un cambio decisivo. Entonces dice, me acuso delante de Dios, le pido que me perdone si esto no lo he sabido explicar bien. Dice, bueno, vamos a hablar del porvenir en función del pasado. Quizá pensaba yo que si los responsables hacían el aprendizaje de la oración, puesto que no sé si recordáis, pero hubo un momento en que propuso que todos los responsables hicieran 10 minutos de oración. Pensaba en el principio, que si todos los responsables hacían el aprendizaje de la oración, puesto que a lo largo de los años casi todo el mundo tiene alguna responsabilidad, todos descubrirían la importancia vital de la oración, pero ese no ha sido el caso. Y poner el acento sobre esa necesidad vital de la oración es indispensable. Luego, también la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la Eucaristía,
Uno no puede dejarla de lado, es absolutamente anormal. Por lo tanto, esta orientación que apareció con toda su fuerza en el duro periodo de la guerra, pues quizá se fue perdiendo cuando llegó la prosperidad. Y por otra parte también las tesis. Las exigencias profesionales, la búsqueda de una vida temporal pues fácil, la prosperidad, etcétera, todo esto hizo que las tesis no se correspondiera a nada en concreto. Y mucha gente tiene miedo cuando escucha esta palabra. Lo que creo pues ahora es que hay que reanimar, que hay que reinventar el movimiento. Reinventar no quiere decir hacer algo nuevo. Reinventar quiere decir más bien volver a las fuentes. Y al volver a las fuentes, volver a encontrar la inspiración del principio que permitirá dar a los miembros una vitalidad nueva. No en el sentido de la facilidad, sino por el contrario, en el sentido de una mayor exigencia espiritual. Bien, entonces, lo que él propone, porque dice que el mundo, la situación del mundo y de la Iglesia lo hace más necesario que nunca, el movimiento. La Iglesia hoy, él dice, está terriblemente enferma, quizá empezaba a ver los casos de pederastia, se conocían, no lo sé. Y también que los hogares de los equipos de Nuestra Señora sois hogares privilegiados en relación a miles y miles de matrimonios en el mundo. Entonces, para darle al mundo lo que la Iglesia y el mundo están necesitando, sobre todo, lo más importante es esa búsqueda de Cristo. Hay que poner el acento sobre la primacía de lo espiritual, sobre Cristo conocido, amado y seguido. Parece que por donde uno siente que ha habido un descubrimiento de Cristo, una búsqueda de Cristo apasionada, entonces, y que no son intercambio de ideas, teorías, sino que es la importancia capital de la oración de la fe. En esta hora en la que la crisis de la fe se revela con toda su fuerza, la renovación por el Espíritu Santo en la Iglesia y la importancia de las tesis se presentan con una gran fuerza. Que los equipos de Nuestra Señora y que todos sus responsables estén dispuestos a animar. Si se quiere una renovación, no es transformando, no es con modificación de estructuras, de métodos o de orientaciones que vienen de arriba, es por la animación. Es que tendremos éxito y suscitaremos una animación del movimiento que sea importante. Animación, que es una palabra que viene de ánima, quiere decir eso, o sea, algo que viene de dentro. Bien, este principio, que es un examen de conciencia del padre Caffarel, nos ha parecido que era muy importante para empezar este punto del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en la misión. Bien. Sí, yo cada vez que leemos este texto, que un día deberíamos de sentarnos y tratarlo no solo de traducir, sino de refundir, o sea, haga la palabra no tiene ciertas interrupciones y saltos de esa transferencia el audio no lo del oían. audio, no lo oían o no se atrevían a poner una cosa que no lo hubiera dicho exactamente. Bueno, es un poco difícil, pero creo que vale la pena porque es un texto que demuestra, primero el padre Caffarel, en cierto modo, deja los equipos en el 73, pues el año de esta conferencia, con una cierta, no sé, diría yo... No, con la verdad, o sea, esa lucidez... Ante todo la verdad. Esa lucidez que él nos pedía a los matrimonios para ver los puntos fuertes y darnos cuenta, pues él hace un examen de conciencia y es el primero que se pregunta... Y pide perdón por no haber sido más exigente. Más exigente, él que era muy exigente. Más exigente en el encuentro de Cristo, porque había otras cosas. Entonces, en este punto de la animación, a través de la acción del Espíritu hay un punto importantísimo que lo repite continuamente, que es la oración. Sí. Y estas también son sus palabras. Vamos a leer unas palabras de él, como dice Mercedes. En muchos lugares, parroquias, movimientos, existe hoy una preocupación misionera.
Sin embargo, ¿se corresponden los resultados con las expectativas? ¿Están en proporción a los esfuerzos? Los no cristianos se hacen preguntas ante la fe de los cristianos. ¿Les seduce esa fe? ¿A qué se debe? Sería demasiado simple y demasiado simplista echar la culpa a nuestros contemporáneos, declararles impermeables al cristianismo. Demasiado fácil decir que la pastoral tradicional está superada, que nuestros métodos de apostolado están anticuados, que hay que buscar nuevos. Sin dejar de reconocer la parte de verdad de esas afirmaciones, creo que el mal es más profundo. Lo que me parece que falta en la comunidad cristiana es vitalidad. A los cristianos ya no les habita la pasión, la vehemencia. Esta inquietante anemia creo que viene de la desafección de los cristianos actuales por la oración, y singularmente por esa forma de oración que es un encuentro cara a cara con Dios. Por ello no reciben la fuerza divina para actuar sin desfallecer. Tienen una visión de corto alcance ante los problemas del mundo, y al no estar conectados a la energía creadora les falta eficacia. Claro. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido y nos gustaría contar una experiencia muy personal que indica esa confianza luego en el Espíritu Santo. Cuando íbamos a acercarnos al encuentro de Lourdes, que fue luego en el año 1988, cuando asumimos la responsabilidad del movimiento del ERI, pues nosotros formábamos parte del equipo responsable cuyo, hogar responsable se iba a ir. Y estábamos preparando entre todo el equipo el propio encuentro de Lourdes, en el que casi siempre había en todos estos encuentros, como hemos visto repasando la historia de ellos, pues había una orientación, una preparación, y después de esa orientación pues salían unas líneas de trabajo, de reforzar las cosas a lo largo de los años siguientes, una especie de plan sexenal, por lo menos, si no sexenal, trienal sí que era, porque después venía ya ese punto de inflexión entre una y otro y casi se entraba a preparar el siguiente. Bueno, eso es natural y se comprende que fuera así. Entonces estábamos un poco perplejos porque este equipo, el Colegio Internacional, no solo el equipo responsable, el ERI, sino el propio Colegio Internacional, que era el ERI más todos los responsables superregionales y de regiones aisladas que formaban parte de él, no había conseguido ponerse de acuerdo sobre esas orientaciones a proponer en ese encuentro para los 6 años siguientes, como acabo de decir. Y estábamos todos ante un callejón sin salida. De modo totalmente inesperado e inusual, este colegio nos pidieron al ERI que decidiéramos nosotros solos y que nos hacían confianza. Todavía recordamos aquella reunión en el Secretariado de París. Nosotros solos. Ya solos, el ERI, con esa confianza que nos habían dado, en la Rue de la Glacière, justo 3 meses antes del encuentro, es decir, echándose encima ya, con una preocupación y con miedo, porque tampoco veíamos nosotros nada claro. Entonces fue el padre Olivier, padre dominico belga, conciliario del ERI, el que nos propuso hacer una oración desesperada. Él la llamó así al Espíritu Santo y dijo exactamente esas palabras: solos no podemos. Vamos a pedir al Espíritu, que es también como un águila que con su visión planea sobre la creación y la renueva, que venga en nuestra ayuda. Eso hicimos y de esa oración surgió el documento del segundo aliento. Lo acogimos todos con una alegría unánime y comenzamos a trabajarlo poniendo en común los dones de cada uno, como hacíamos siempre. Esa convicción de estar ante una actuación del Espíritu muchas veces no se ve en el momento que sucede, sino que se descubre más tarde. El padre Caffarel lo explicaba así: una manifestación del Espíritu Santo espectacular y exterior es algo excepcional y necesita de cautela y de discernimiento. En primer lugar, el Espíritu no es cómplice de los perezosos. Antes hay que orar, buscar, trabajar. Si estamos en las condiciones adecuadas,
Él actúa e ilumina la raíz de nuestras facultades, lo más íntimo de nuestro ser. Hace que pensemos lo adecuado y que lo llevemos a cabo con firmeza. Nosotros vimos que eso era así porque hubo una unanimidad absoluta en un tiempo récord. Recuerdo que hicimos una primera redacción del documento, se la pasamos al padre Olivier en primer lugar, nos dijo que de acuerdo, retocamos alguna cosa, la pasamos a todo el equipo responsable, todos estuvieron de acuerdo en esa y al final apareció ese documento en unos tiempos brevísimos. O sea, ese aspecto de unanimidad en la comunidad, que de hecho habíamos ido creando, se había ido creando en el seno de Leri, pues nos dio pues la seguridad de que era una acción del Espíritu. Y verdaderamente el documento del segundo aliento pues fue un documento que en la historia de los equipos ha tenido su importancia. Ya hablaremos de él en ese repaso que haremos el próximo y último día. Pero verdaderamente es algo que nos impresionó, que recordamos y recordamos perfectamente las palabras, la situación, el padre Olivier, que él también tendría una inspiración para decir esas palabras tan bonitas y esa... Él nos dirigió. Él nos dirigió, ya está. Bien, pues bueno, eso es una experiencia personal y importante, profunda, ¿no? Bueno, en relación también con el espíritu, claro, un fundador pues tiene que tener claro el carisma que recibió y sentirse interpelado por ese don del Espíritu Santo y ser exigente, como decía el padre Caffarel. Sed exigentes, nunca decepcionaréis, pero una exigencia con amor, y él lo era. Porque hemos cogido aquí algunas palabras, como a veces dicen, no, pues el padre Caffarel no sé si animó a la acción, y nosotros nos desesperamos. Bueno, les vamos a leer... Yo de todas formas creo que siempre conviene situar los tiempos para encajarlo bien. No podemos ahora pensar en el padre Caffarel lo que él pensaría en su interior, pero las fechas no engañan, ¿no? Quiero decir que dan fuerza y comprensión a esa situación. El padre Caffarel, que tuvo problemas después no del concilio, sino de la Humane Vitae, que tal, hacia los años 71, 2, empezó a estar ya atraído por el movimiento de renovación que hemos dicho. Y tomó mucha fuerza en él el deseo ya de dedicarse a la oración. Pero claro, a nosotros lo que nos sorprende extraordinariamente es que tenga esa modestia para hacer ese examen de conciencia y pensar que podía haber hecho más, que no había hecho... no sé, y que en el fondo fue un empujón para el cambio que se produjo en los equipos con los Damonville a partir del 73 y con un refuerzo en el documento de que es un equipo de Nuestra Señora al poner ya la oración como uno de los puntos concretos de esfuerzo. Pues no sé, lo decía un poquito que no parezca que las cosas son por casualidad y todo. No, él tenía esa parte tierna y esa parte exigente. Estos textos son de él. Ante la miseria del mundo, el discípulo descubre su riqueza y se inquieta. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué ellos no? Qué ricos sois vosotros a los que me dirijo, incluso aunque no tuvierais fortuna material. Ricos en cultura, en educación, en relaciones, en amistades, en un hogar donde amáis y os sentís amados. Ricos de un bien infinitamente más preciado, la fe, la gracia. Y a vuestro alrededor una pobreza terrible. Cuerpos hambrientos, corazones hambrientos, almas hambrientas. ¿No os sentís atormentados por esta pregunta? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué nosotros sí? ¿No os sentís obsesionados por el deseo de compartir? Este es uno. El segundo, os encuentro tan tranquilos en vuestra posesión de la verdad, tan confortablemente instalados en el rellano de la vida virtuosa.
Me diréis, ¿por qué deberíamos sentirnos inquietos si nos esforzamos por cumplir con la moral y hacer el bien a nuestro alrededor? Falsa seguridad. No cumplís con la moral nunca se cumple. Pues la moral no es solo evitar el mal, sino hacer el bien, todo el bien posible. Y mientras haya desorden en el mundo, y cada uno de nosotros es responsable del mundo, mientras haya un hombre que sufra, mientras haya algo que mejorar, no podemos estar en paz. Y luego, como ha dicho Álvaro, ya fuera de los equipos, cuando se había retirado y estaba en Trossir, acudió muy pocas veces a las reuniones, no creo que acudió a ninguna, porque él decía, si me he retirado no quiero ser la suegra que se mete en la vida luego de la pareja y tal. Pero le pidieron una conferencia en el Encuentro Internacional de ¿qué del año? 76. Del 76. Cuando él ya había retirado. Ya se había retirado. Y dio una conferencia en Asís sobre San Francisco, que se llamaba Francisco, ¿tú quién eres? Que yo me acuerdo que tuvo un efecto impresionante. Quizá ya se haya deslizado en vuestros corazones algo que insinúa que Francisco es más admirable que imitable, que su ideal y la imitación de su vida no son realizables. Y entonces dice, ¿no le pasó que incluso a los hermanos menores que debían de vivir en chozas, pues eso no pudo ser, no era realista? Y luego, estando vivo Francisco, eso cambió, y que los hermanos menores no debían estudiar, y sin embargo el mismo Francisco tuvo que dar marcha atrás y sus hermanos debían tener conventos de estudio. Entonces se dice, esos son excesos de Francisco. Así, después de una profunda conmoción, al recibir en plena cara el mensaje de Francisco hasta perder el aliento, se puede empezar a respirar de nuevo. Y nos iremos de Asís tan contentos por haber sentido durante un instante el escalofrío evangélico, pero decididos a no abdicar del sentido común. Por favor, no hagamos pactos con esta tentación. No es más honrado tomar y dejar a nuestro antojo en el mensaje de Francisco que tomar y dejar en el mensaje del crucificado. Lo que no es realizable, que son cosas concretas aquí, vivir en chozas, renunciar al estudio, nos da una lección indiscutible. Las riquezas materiales, el aprecio de los hombres, los honores, el poder, las especulaciones de la razón son otros tantos obstáculos infranqueables a la unión con Cristo si se cede en lo más mínimo a la tentación de complacerse en ello. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y nada más y nada menos que pide esto. El desprendimiento interior total se impone al discípulo de Cristo, religioso o casado. El amor es intransigente. Nadie puede servir a dos amos, nadie puede amar a dos seres. Pero el que está unido al único amo puede y debe, en su nombre, servir y amar a todos los seres. Recuerdo que se pusieron en pie los que estaban allí, de los equipos. Bueno, estaba la Basílica de Asís llena totalmente. Y hubo un aplauso enorme, pero claro, los miles de hogares se levantaron y cosa rara en aquella época en los equipos aplaudieron largo rato. Homenaje espontáneo que se dirigía tanto al conferenciante como al padre del movimiento, del cual pues todas aquellas parejas estaban contentos de volverle a ver de nuevo. Bueno, el padre Caffarel, como habrán ustedes visto, era muy exigente también. Sí, y finalmente, claro, ¿dónde tenemos lo último? Aquí. Y finalmente queríamos acabar con un último punto de la misión, que es un poco quizá el estilo de los equipos, que es María, la Virgen María, en los equipos de Nuestra Señora. Bueno, lo primero es decir que los equipos se llamaron equipos de Nuestra Señora, es decir, no hubo la menor duda. Creo que hubo unanimidad también. Una unanimidad tremenda, no solo cuando se hizo la carta fundacional, sino en ese momento de creación, o de concreción de aquellos equipos de matrimonios que habían empezado de esa forma tan difícil, ¿no?
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y que habían pasado toda la tragedia de las deportaciones y de los hombres prisioneros, las mujeres esperando, la propia división del país con el gobierno de Vichy y el otro invadido. Bueno, todo aquel momento era un momento tan difícil, y se pusieron los equipos bajo la advocación de la Virgen María, y así ha permanecido sin la menor duda jamás. Bueno, ¿ha habido algún...? No tanto, porque muchas sí, veces cuéntalo, sí. En el Consejo Pontificio para la Familia incluso nos han preguntado, ¿pero por qué tenéis el nombre de equipos de Nuestra Señora? ¿Es un movimiento marial? No. En algunos otros sitios, sobre todo en la época progre de España, nos preguntaban, ¿pero por qué os llamáis equipos de Nuestra Señora? Parecía como una cosa antigua, ¿no?, de idea, pero nunca los equipos han dudado, porque además es que María fue la primera cristiana, la primera que siguió a Jesucristo, y además como nosotros, ¿no?, como los matrimonios y todo eso, muchas veces no entiendes y guardas en el corazón, como hizo ella, y luego las cosas se van desvelando poco a poco, y también tienes pues el sufrimiento ese, a lo mejor con un hijo, y estás al pie de la cruz, allí al lado de él. O sea, hay muchas cosas. Y en las bodas de Caná también le pides que nos dé un segundo vino, que increíblemente puede ser más extraordinario que el primero vino que calentó nuestro amor. O sea, María está en los equipos. Y esta presencia de María en la vida de los cristianos, en los equipos y en la Iglesia, merece del padre Caffarel una reflexión preciosa. El día de Pentecostés, apóstoles y discípulos están reunidos en el cenáculo, igual que en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento del cuerpo místico, María está allí. De María no se dice mucho en el Evangelio, y nada en Pentecostés. Está allí, simplemente, el testigo por excelencia de la vida de su Hijo. Ella asiste a la explosión de la cristiandad primitiva fuera de Galilea y de Judea, fuera de la nación judía, pues su corazón, como el de Jesús, no conoce fronteras. La acción de María es al mismo tiempo interior e universal. Sí, a mí me gusta mucho esto, porque nosotros estamos haciendo, bueno, creo que vale la pena decirlo, estamos haciendo ya durante 7 años, este es el 7º, un curso sobre la Biblia, sobre distintas partes de la Biblia, con un hermano marista mayor, que el hombre pues ya no tiene las clases en el colegio, y hemos visto muchos temas con él y nos hemos dado cuenta de la importancia de conocer bien la palabra de Dios, de profundizar, de ver en el Apocalipsis la importancia de María. El otro día nos decía el hermano que las palabras de la boda de Caná son las últimas que dice la Virgen en los Evangelios. No vuelve a decir nunca nada más, abundando lo que ha explicado antes Mercedes, ni en la cruz, ni en los viajes, ni en un sitio para otro, ni en Pentecostés. Con el Magnificat ya había dicho. Con el Magnificat se ve que lo había dicho todo, pero es muy bonito también que los equipos hayan tenido desde hace muchos años la oración del Magnificat como una oración de los equipos, que se rece en todos los equipos del mundo. Entonces, vamos a leer también, María está en los equipos de Nuestra Señora. Está de esas dos maneras, una interior y otra universal. Esa acción interior la pedimos todos los días en la oración del Magnificat. María proclama la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Nosotros también le damos gracias por esa mirada sobre nosotros que ha ido uniendo y dando fuerza a la pareja que somos, tan imperfecta, tan susceptible, tan débil, tan diferente. En primer lugar, hombre y mujer, que no es poca cosa. Caracteres distintos, trabajos distintos, enfoques distintos. Bueno, cada uno se dice, es hijo de su padre y de su madre, como se dice habitualmente en España, imagino que en otros sitios también. Sin embargo, el servicio, juntos los dos, es una oportunidad de oro de no separarnos, de complementarnos, de valorarnos más, de conocernos mejor, de perdonarnos. Y paro aquí un momento porque también
da muchas dificultades. Tuvimos muchas dificultades cuando empezamos a hacer cosas, creo que fue para la pastoral familiar en España, en Valencia, y fue el preparar conferencias para los novios, que íbamos camino de la parroquia donde se daban riñendo y bueno... Nos reconciliábamos antes de entrar, porque sí, claro, pues cada uno tenía una forma de expresarse, yo pues mucho menos fácil o esto que Mercedes, ella también pues había a lo mejor preparado más las cosas que yo, también todo hay que decirlo. quizá más tiempo tenía. Y luego a lo largo de nuestra experiencia de conferencias en un sitio y en otro, pues hemos tenido también muchos problemas, alguno pues incluso complicado, recordamos en Colombia, ¿no? Y precisamente, tentaciones, que nos lo dijo el padre Cafarel, encomendaros a la Virgen porque habrá tentaciones, porque cuando el reino de Dios va a extenderse, pues siempre hay una lucha del mal porque eso no ocurra. Cuando lo entiendes así es más fácil pedirte perdón, porque te das cuenta que no eres tú el que está actuando, eres tú, pero hay alguien que te mueve a hacer algo mal, ¿no? Y si rezas, pues todo se soluciona, se arregla. Sí, es que a mí me gustaba decir eso porque es una oportunidad de oro, claro que lo es, pero como todas esas oportunidades tienen sus partes también difíciles o que cuesta. Yo creo que ahora nos cuesta menos, estamos quizá más tranquilos o más años que yo creo que cada uno ha descubierto un poco el don del otro y lo acepta y lo valora, y luego nos conocemos ya mucho y sabemos lo que podemos aportar y cómo, no sé, es un poco más fácil, un poco, sí. No diría yo del todo, pero... Bueno, hacemos este inciso porque ustedes, sacerdotes, ustedes sí que tienen una oportunidad de oro también para hacer que los matrimonios que están en cada uno de los equipos, en los que estén o en los que vayan a estar, pues comprendan el valor y la oportunidad también de platino. Y aunque lo hagan regular, pues anímenles, porque sí. Yo que soy profesora de instituto de inglés, de la pública, yo sé lo que significaba para los alumnos decir algo bueno, que no sea mentira, que no sea una adulación, pero siempre había algo que podías decir, y cómo eso significaba mucho para poder animar, y era mucho más que una riña, significaba aquella palabra de ánimo sobre algo verdaderamente que habías visto. Sí, sobre todo la posibilidad de motivarlos a que lo que hagan lo hagan en pareja. La experiencia de haber hecho una labor en pareja es única y tiene muchos más valores positivos y cosas que agradecer que las dificultades que, como en todas partes, pues también las hay. Entonces, sigo con lo que estábamos leyendo, que escribimos una vez. Nos preocupamos de lo mismo los dos juntos. En el fondo es eso, nos preocupamos de lo mismo los dos juntos. Nos interesan las mismas cosas, nos preocupa no solo lo que vayamos a decir, sino la gente y luego la experiencia de conocer a otras personas. Pues ayer me encontré una de las cartas, como les comentaba, por eso de la pareja, ¿no? En la que un matrimonio nos decía que unos franceses, que le había gustado mucho una conferencia ¿dónde era? En Fátima, cuando leímos la carta de Fátima, dice, y luego nos ha gustado mucho también que al acabar eso, Mercedes ha cogido a Álvaro por la cintura y se ha acercado. Quiero decir que uno no solamente es las palabras que dice, sino, ¿cómo diría yo? O sea, la relación de pareja, los gestos que tenemos, las críticas, las pequeñas riñas que nos hacemos, todo eso hace que los demás se den cuenta de que somos iguales y que podemos todos hacer algo, hacer alguna misión en los equipos, en la iglesia, en el mundo, como sea. Bien, rezamos por lo mismo los dos juntos. Ahora creo que estamos rezando cada vez un poco más, y porque antes pues teníamos tanto trabajo uno y otro que tampoco teníamos tanta ocasión o éramos mucho más débiles. La verdad es que una de las cosas mejores que está produciendo este curso es que hemos profundizado los textos del Padre Cafarel,
Por eso yo no me cansaré de decir que, por favor, que lo lean, pero que lo lean sobre todo despacio, que lo lean viendo las palabras, viendo lo que está diciendo, cuando propongan algo. Ahora iba a decir, casi hay como un exceso de documentación para el Caffarel que rueda por ahí en los textos, en los temas, y que yo no sé si se profundiza lo suficiente, porque a lo mejor va mezclada con otras cosas y nos hemos dado cuenta que solo ello ya... Es muy bonito también que uno lo lea al otro, que no se lo lea cada uno por separado. Cierto. Que uno se lo lea al otro, cada vez uno, lo que sea, en voz alta, lo lea. Tiene otro eco, sí. Porque tiene otro eco, porque la palabra escrita pero unida a la palabra hablada, es como si el padre Caffarel, en cierto modo, se volviera a dirigir a nosotros cuando lo oyes, ¿verdad? Más que cuando lo lees. Bien, recibimos los dos juntos, estábamos diciéndolo ya, testimonios inolvidables de otras parejas. Nos sentimos acogidos en nuestra singularidad de pareja. Comprobamos la fecundidad espiritual de nuestro amor porque lo masculino y lo femenino que se dan juntos engendran más vida que si se dieran por separado. Yo eso quiero decirlo una vez más porque en la Iglesia no se dan cuenta muchas veces, y ustedes que son hombres, sacerdotes, yo jamás en la vida hubiera pedido ni se me ha pasado por la cabeza el sacerdocio para la mujer. Creo que cada uno tiene pues una misión, pero que se trabaje juntos, porque lo masculino y lo femenino que se dan juntos engendran más vida que si se dieran por separado. Hay una fecundidad espiritual, por lo menos escuchar a la mujer, intercambiar, y eso los conciliarios de los equipos son diferentes a muchísimos otros sacerdotes. Otra cosa que queríamos también subrayar, que no lo hemos dicho a pesar ya de 18 conferencias, no sé cuántas. Porque al vivir con las parejas, primero conocen a fondo lo que es la vida de una pareja, lo que es la dificultad del amor y la belleza del amor, tienen una relación con los hijos que es preciosa, y luego tienen la oportunidad de un intercambio con lo femenino, sin que sea peligroso, sin que es un intercambio dentro del equipo de un punto de vista, de otra manera de enfocar las cosas, que verdaderamente pues a lo mejor puede ser buena, ¿no? No digo que se lo sea siempre, pero bueno, es una parte de la humanidad, el otro yo en la humanidad común. Sí, ahora que se habla tanto de laicos y vuelve el Consejo de Laicos y yo qué sé, yo creo que los laicos no son unos señores o unas señoras separadas, casi todos, la gente suele estar casada o en pareja, pero reforzar un poco que la presencia en la Iglesia y en las acciones que pudiera poner la Iglesia en marcha o conjunto, la Iglesia entendida como pueblo de Dios, obviamente, pudieran estar llevadas, movidas, no sé, en cierto modo fecundadas por esa rumiar en el interior del matrimonio previamente lo que se va a hacer. Yo creo que eso es un factor extraordinario. Para que no se nos pase, yo quería decir que hay hombres diáconos en los equipos, muchos diáconos. Y ahora leí en Vida Nueva, o no sé, que las mujeres también podrían tener el diácono. Lo importante sería parejas diaconales, matrimonios. Importante, sería bonito también, sería complementario. No ahora, pues las mujeres también por separado que pudieran tener el diaconado, no. Bueno, bien, pero lo más bonito sería que hubiera la posibilidad de matrimonios que fueran pareja diaconal, me parece a mí, porque hay esa posibilidad de mayor fecundidad. Bueno, vamos a terminar con unas palabras del padre Caffarel, creo que es lo adecuado terminar con él. Y dice: la unión de Cristo y la Iglesia, que cubre toda la extensión del universo y todo el paso del tiempo, está presente y contenida, sin embargo, en la unión de dos corazones que se aman. Porque allí donde está el amor, está también el secreto del mundo, ahí está el misterio de Dios. Y yo leo la segunda palabra de él. La segunda manera, la universal, es decir, la presencia de María en lo universal, nos hace volver la mirada hacia afuera, con el mismo deseo de María de que su misericordia llegue a sus fieles de generación en generación.
Con palabras del padre Cafarel, el matrimonio cristiano debe hacer llegar a Dios no solamente su amor, sino todo amor. Y de círculo en círculo, de profundidad en profundidad, eso nos lleva al universo entero. Así, de todos los extremos del mundo, el impulso que acerca a los seres vivos unos a otros late en el alma del cristiano con el deseo de rendir gloria al Creador. Y con esto, pues acabamos sintiéndolo y deseándoles a todos con mucho cariño encontrarnos algún día. No, nos queda otra reunión. ¿Sí? Vamos de pequeñas despedidas. Ya me creía que era la última. Nada de pequeñas despedidas. No, además que nos veremos, seguro. Y como siempre, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la siguiente y última. No sé si podrá haber luego algo más. Que Dios les acompañe. Que Dios les acompañe también y cuídense muchísimo. Adiós.